¿Por qué abandoné la FSSPX? Padre Robert Neville. Nuestra serie, ¿Por qué dejé la FSSPX?, es una colección de cartas de sacerdotes que han abandonado la FSSPX a lo largo de los años por diversas razones. El P. Robert Neville aceptó el error del sedevacantismo al dejar la FSSPX, y su carta lo defiende y promueve. Nos oponemos y condenamos cualquier forma de sedevacantismo, y hemos tachado los pasajes problemáticos, pero compartimos esta carta para aclarar la inconsistencia de la postura de la FSSPX. 22 de diciembre de 1997. Querido S., amigo S. Por si aún no lo sabíais, hace poco dejé la Sociedad de San Pío X. Adjunto encontrará una copia de la carta que presenté a Su Excelencia Monseñor Bernard Felley el viernes 19 de diciembre de 1997, el día de mi partida. Si la lee con atención, verá que mis motivos para partir eran serios. Pido disculpas por cualquier inconveniente o molestia que haya podido ocasionarle, pero tuve que seguir mi conciencia. Os deseo una santa Navidad y un bendecido Año Nuevo. Sinceramente suyo en Cristo. Reverendo Robert L. Neville. 17 de diciembre de 1997. El reverendísimo Bernard Felley. Desde que varios sacerdotes se unieron a la Fraternidad de San Juan, he estado reflexionando con mayor seriedad sobre ciertos aspectos que nunca tuve del todo claros. Últimamente he estado reflexionando sobre la autoridad y la infalibilidad, así como sobre su respectiva relación con la Fraternidad de San Pío X y con la Iglesia. He llegado a la conclusión de que la fraternidad tiene muchos errores y contradicciones inherentes, e intentaré enumerarlos. Creo tener razón al afirmar que la Compañía sostiene que Juan Pablo II y la jerarquía en comunión con él tienen autoridad y jurisdicción. Si este es el caso, entonces se debe concluir lógicamente que su magisterio universal ordinario y sus reformas disciplinarias son infalibles. También es necesario concluir que esta autoridad debe ser reconocida como tal, no solo teóricamente, sino también en la práctica. Podemos salvar nuestras almas aceptando el Vaticano II y siguiendo sus cambios, o no podemos. Si podemos salvar nuestras almas siguiendo el Vaticano II, entonces, como católicos, debemos aceptarlo, junto con las diversas reformas que le siguieron. Si así fuera, no habría razón real para resistirse a estos cambios, y la labor de la Fraternidad San Pío X no sería necesaria. Si no podemos salvar nuestras almas siguiendo el Vaticano II y sus cambios, entonces es imposible que estos provengan de la autoridad de la Iglesia, que es infalible en su magisterio universal ordinario y sus disciplinas universales. O Juan Pablo II es el Papa o no lo es. Si lo es, entonces las misas ofrecidas por los sacerdotes de la Fraternidad San Pío X que mencionan su nombre en el canon son cismáticas, porque se ofrecen al margen de su autoridad e incluso en contra de ella. De ser así, la fraternidad está elevando sus altares contra el altar del Vicario de Cristo, lo cual constituye sin duda un acto cismático. Si no es el Papa, entonces esas mismas misas siguen siendo cismáticas, ya que se ofrecen fuera de la Iglesia y en unión con un falso Papa. La práctica de la fraternidad de filtrar o seleccionar cuidadosamente el magisterio, la ley y las disciplinas de la Iglesia no cuenta con el apoyo de la Iglesia misma ni de sus teólogos. Esta ha sido, más bien, la práctica de herejes y cismáticos, como los galicanos y los jansenistas. En tal caso, la razón para adherirse a una enseñanza, ley o disciplina no es que el romano pontífice haya decretado su adhesión, sino que la Fraternidad de San Pío X la ha filtrado. El filtrador de oro de la fraternidad ha reemplazado, de hecho, el magisterio infalible de la Iglesia. ¿De qué sirve proclamar en voz alta el dogma de la supremacía de San Pedro y sus sucesores? ¿De qué sirve repetir una y otra vez declaraciones de fe en la Iglesia católica y de obediencia a la sede apostólica cuando las acciones desmienten estas bellas palabras? Además, ¿no se vuelve la rebelión aún más inexcusable por el hecho de que la obediencia se reconoce como un deber? Además, ¿no se extiende la autoridad de la Santa Sede, como sanción, a las medidas que nos hemos visto obligados a tomar, o basta con estar en comunión de fe con esta sede sin añadir la sumisión a la obediencia, algo que no puede mantenerse sin dañar la fe católica? Cito. De hecho, venerables hermanos y amados hijos, se trata de reconocer el poder de esta sede, incluso sobre sus iglesias, no solo en lo que respecta a la fe, sino también en lo que concierne a la disciplina. Quien niegue esto es un hereje, quien lo reconoce y se niega obstinadamente a obedecer es digno de anatema. De la encíclica Vitae in Patriarchatu del Papa Pío IX,
1 de septiembre de 1876, al clero y fieles del rito caldeo. Fin de cita. La inconsistencia en la postura de la fraternidad se aprecia claramente en sus prácticas litúrgicas. Por un lado, la fraternidad afirma adherirse únicamente a las rúbricas de Juan 23 y condena a quienes no lo hacen. Por otro lado, la fraternidad misma no sigue las rúbricas de Juan 23. Más bien, ha mezclado una amplia gama de prácticas litúrgicas que ningún papa reconocería ni antes ni después del Concilio Vaticano II. Esto fue más que evidente en el seminario de Santo Tomás de Aquino durante la Semana Santa. Esta práctica de selección es típica de una secta no católica. La inconsistencia de la postura de la fraternidad también se aprecia en su actitud hacia el sedevacantismo. La fraternidad lo considera cismático, pero es bien sabido que muchos de sus sacerdotes son, de hecho, sedevacantistas y que no mencionan el nombre de Juan Pablo II en el canon de la misa. Esto carece de sentido. Si Juan Pablo II es el Papa, entonces estos sacerdotes son cismáticos y deberían ser corregidos o, de lo contrario, expulsados. Recuerdo claramente al rector del seminario diciendo, algún día podríamos tener que ser sedevacantistas. Estábamos discutiendo las últimas aberraciones teológicas de Juan Pablo II. ¿Quién decidirá cuándo seremos sedevacantistas? En realidad, no hay diferencia entre que él decida en el futuro y que cualquier otra persona lo haga ahora. El magisterio de la Iglesia debería decidir por nosotros, no el filtro de la fraternidad San Pío X. La inconsistencia de la postura de la fraternidad se aprecia además en su actitud hacia las anulaciones matrimoniales. Es un hecho evidente que la anulación de un matrimonio católico está reservada a la sede apostólica. Ahora bien, la fraternidad afirma que esta misma sede está ocupada por Juan Pablo II. Al mismo tiempo, la fraternidad ha establecido una comisión canónica para emitir decisiones sobre anulaciones. Esta comisión usurpa la misma autoridad que la fraternidad supuestamente reconoce en Roma. Estas declaraciones de nulidad realizadas por la fraternidad carecen de fuerza de ley, pues proceden de la comisión canónica de la fraternidad, que carece de la jurisdicción necesaria. Cabe señalar que la fraternidad ha declarado nula la supresión de Pablo VI por no haber seguido las formalidades legales, pero no ha dudado en actuar de la misma manera con respecto a las anulaciones. La única diferencia es que la fraternidad está sujeta a las formalidades legales. Por lo tanto, estas declaraciones son en sí mismas nulas, pues carecen de carácter jurídico. Al mismo tiempo, se espera que los sacerdotes de la fraternidad reconozcan y promuevan estas anulaciones, las utilicen y administren los sacramentos a quienes, de hecho, viven en pecado público. Esto es similar al caso del rey Enrique VIII, y un sacerdote no tiene nada que ver con ello. La fraternidad opera en todo el mundo sin hacer el más mínimo esfuerzo por acercarse a quienes afirma tienen autoridad. Obviamente, la fraternidad no tiene jurisdicción ordinaria, por lo que su apostolado debe justificarse por algo más. Ese algo más solo puede ser el principio de epiqueia, que es la interpretación favorable y justa de la mente del legislador. Pero la epiqueia no puede invocarse si se puede acceder a la legítima autoridad sin dificultad. Aquí vemos otra inconsistencia de la fraternidad, justifica su apostolado con el principio de epiqueia, aun cuando se puede acceder a esta autoridad sin dificultad. Además, esta autoridad condena a la compañía por cismática, desafiante y desobediente. La autoridad de la Iglesia es la autoridad de Cristo. Si la obra de la fraternidad es para el bien de las almas, la autoridad de Cristo no la condenaría. Si la autoridad de Cristo ha condenado la obra de la fraternidad, entonces no puede ser para el bien de las almas. La fraternidad alega que su supresión y la excomunión de sus obispos son inválidas. Pero, el romano pontífice no está obligado a seguir las formalidades de la ley, ni siquiera del derecho canónico. La apelación de la fraternidad se dirige contra la misma autoridad que afirma defender en los papas posteriores al Vaticano II. Este desafío a la autoridad es típico de una secta. Cito. Pues la Iglesia Católica siempre ha considerado cismáticos a quienes se resisten obstinadamente a la autoridad de sus legítimos prelados, y especialmente a la de su supremo pastor, y a cualquiera que se niegue a ejecutar sus órdenes e incluso a reconocer su autoridad. Los miembros de la facción armenia de Constantinopla, habiendo seguido esta línea de conducta, nadie, bajo ningún pretexto, puede creerlos inocentes del pecado de cisma, aun si no hubieran sido denunciados como cismáticos por la autoridad apostólica. De hecho, la Iglesia, como nos han enseñado los padres, cito,
es el pueblo unido al sacerdote y el rebaño adherido a su pastor, de donde se sigue que el obispo está en la iglesia y que la iglesia está en el obispo, y si alguien no está con su obispo, ya no está en la iglesia. De la encíclica Quourte Supra del Papa Pío IX, 6 de enero de 1873, a los armenios. Fin de la cita. La sociedad ha mantenido en el pasado negociaciones con Roma. Solo una cosa debe hacerse con respecto a la autoridad de Roma: someterse humildemente a sus decisiones. Esta ha sido la práctica constante de los verdaderos católicos a lo largo de los siglos. Solo los cismáticos negocian con Roma. Es imposible que alguien sea al mismo tiempo un verdadero papa católico y promulgue el error mediante el magisterio universal ordinario. Asimismo, es imposible que un verdadero papa católico promulgue ceremonias, ritos o disciplinas perversas para la Iglesia universal. Si Juan Pablo II es la autoridad suprema de la Iglesia, todos los católicos deben someterse a ella. Negarse a ello resultaría en un cisma, debido a su propia definición. Ahora bien, la Fraternidad San Pío X, en la práctica, se niega a someterse a la autoridad de Juan Pablo II. Sus sacerdotes celebran la misa y escuchan confesiones desafiando a los obispos nombrados por Juan Pablo II. Si estos obispos realmente tienen autoridad sobre las diversas diócesis, ¿cómo puede reconocerse esa autoridad y, al mismo tiempo, no obedecerse? Si Juan Pablo II y la jerarquía en comunión con él tienen autoridad y jurisdicción, entonces la Fraternidad San Pío X está elevando sus altares contra el altar del Vicario de Cristo. Cito: todos los que se glorían del título de católicos deben no solo estar unidos a él en materia de fe y verdad dogmática, sino también someterse a él en materia de liturgia y disciplina. De la Carta Apostólica, non sine gravissimo, del Papa Pío IX, 24 de febrero de 1870, al delegado apostólico en Constantinopla. Fin de cita. Quisiera también responder a algunas objeciones que pudieran plantearse ante mi salida. A quienes digan que no soy fiel a mi compromiso, respondo que un compromiso es un medio para servir a Dios Todopoderoso y a su Iglesia. Si se hace evidente que no puedo servir a Dios y a su Iglesia permaneciendo en la Fraternidad San Pío X, el compromiso obviamente dejaría de tener ninguna obligación para mí. La fraternidad está llena de contradicciones, que nunca agradan a Dios. Por ello, me veo obligado a retirarme. A quienes me llamen traidor por apoyar a los 9, respondo que mi decisión de abandonar la Fraternidad San Pío X no tiene nada que ver con los sucesos ocurridos en el noreste en 1983. Se trata únicamente de la fidelidad a la enseñanza de la Iglesia sobre su propia infalibilidad e indefectibilidad. Aún así, en conciencia, me vería obligado a tomar la misma decisión incluso si los 9 no estuvieran presentes. A quienes digan que acepté mi ordenación fraudulentamente de la fraternidad, respondo, en primer lugar, que acepté la ordenación de Dios y de la Iglesia. En segundo lugar, nunca reflexioné seriamente sobre estos problemas ni sobre la necesidad de partir, hasta que la reciente partida de 2 sacerdotes y la condena de la fraternidad pusieron de relieve ciertos principios eclesiológicos que, a su vez, demostraron la inconsistencia de la postura de la fraternidad. A quienes digan que la disciplina de la Iglesia no es infalible, respondo que existe una íntima conexión entre ella, disciplina, y la doctrina. La palabra disciplina deriva de discere, que significa aprender. La Iglesia enseña eficazmente mediante su disciplina, así como nosotros, si seguimos nuestra conciencia, debemos actuar conforme a nuestras creencias. Lex orandi, lex credendi. La Iglesia enseña a los fieles especialmente a través de la Sagrada Liturgia. Si la Iglesia impusiera una liturgia perjudicial para las almas, sin duda estaría, en efecto, enseñando el error. Iclicie est infallibilis in rebus fidei et morum, adqui per ligis disciplinares iclicie, licet not doctrinaliter vel theoretice, temen practica et efficaz circa res fidei et morum judicat, esque docet, lex enim disciplinaris judicium doctrinale involvit. Error ergo in ligibus disciplinaribus errorem circa res fidei et morum importaret a fideles a doctrina Christia verteret. Iclicie per ligis disciplinares, licet indirecte tantum et modo practico doceat, temen efficacissime docet, per praxim enim vel observem legam doctrina vae in legim voluta est, mentibus hominum efficacissime quasi infigitur. Cito. Traducción. La Iglesia es infalible en materia de fe y moral, pero mediante las leyes disciplinarias, la Iglesia, aunque no doctrinal ni teóricamente, juzga práctica y eficazmente sobre cuestiones de fe y moral, y las enseña, pues la ley disciplinaria implica juicio doctrinal. Por lo tanto,
Un error en las leyes disciplinarias introduciría error en materia de fe y moral y apartaría a los fieles de la doctrina de Cristo. La Iglesia, mediante las leyes disciplinarias, aunque enseña solo indirectamente y de forma práctica, enseña con la mayor eficacia, pues mediante la práctica o la observancia de las leyes, la doctrina que la ley implica se graba con mayor eficacia en la mente de los hombres. Schaltz, p. Reginaldo María, O.P. De Ecclesiae Catholica Praelectiones Apologeticae. Parisinos, Lettieux, 1925, páginas 319 a 320, fin de cita. Es, pues, de fe que la Iglesia no puede, mediante la liturgia de la misa, incitar a los fieles a la impiedad. Si quis dixerit, caeremonias, vestet externa signa, quibus in misarum celebratione Ecclesiae Catholica autitur, irritabula impietatis es images quam officia pietatis, anatema sit. Cito. Si alguno dijere que las ceremonias, vestiduras y signos externos que la Iglesia Católica usa en la celebración de las misas son más fuente de impiedad que de deberes de piedad, sea anatema. Concilio de Trento, sesión 22 canon 7. Densing en 954. Fin de cita. Sería, sin duda alguna, censurable y totalmente contrario al respeto con que deben recibirse las leyes de la Iglesia, por parte de una aberración insensata, criticar la regulación de la moral, las leyes de la Iglesia y sus ministros, o hablar de esta disciplina como opuesta a ciertos principios de la ley natural, o presentarla como defectuosa, imperfecta y sujeta a la autoridad civil. ¿Acaso no intentan, además, humanizar la Iglesia, no menosprecian abiertamente su autoridad infalible y el poder divino que la guía, al sostener que su disciplina actual está sujeta a la decadencia, la debilidad y otros fallos de la misma naturaleza, e imaginar que contiene muchos elementos no solo inútiles, sino incluso perjudiciales para el bienestar de la religión católica? A quienes digan que no tenemos derecho a juzgar al Papa, respondo con una distinción: reconozco que no podemos juzgarlo con autoridad jurídica, niego que no podemos juzgar sus actos y medidas comparándolos con la enseñanza y la disciplina de la Iglesia. La Fraternidad San Pío X emite estos juicios a diario al analizar el magisterio, las leyes y las disciplinas que emanan del Vaticano, y al ejercer su apostolado mundial desafiando a Juan Pablo II. Lo que la Fraternidad no hace es extraer las conclusiones lógicas del desacuerdo que encuentra entre el magisterio y la práctica del Vaticano II, por un lado, y el magisterio y la práctica católica, por otro. Con estas cosas en mente, debo en conciencia renunciar a la Fraternidad de San Pío X. Estoy dispuesto y listo para celebrar 2 misas en Redford y una en Müncheloune el domingo 21 de diciembre, pero les informo que tengo la plena intención de explicar a los fieles por qué he dejado la Sociedad de San Pío X. La Fraternidad condenó a los sacerdotes que recientemente se marcharon para establecerse bajo la autoridad que supuestamente reconoce. También me condenará a mí por negarme a hacer de sus numerosas contradicciones e inconsistencias la base misma de mi apostolado sacerdotal. Sea como fuere, el Dios de la verdad es mi juez. Respetuosamente suyo en el Divino Infante. Reverendo Robert L. Neville.